En representación del Círculo de Estudios Penales, les doy la bienvenida a este curso, cuyo tema es el control formal de requerimiento de acusación a la luz del principio nomofiláctico. Voy a hacer la presentación de la doctora Juliana Loza Ábalos. Ella es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresada de la maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú en mención en Derecho Penal. Es becaria del Programa Internacional de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Ella es especialista en base de razonamiento probatorio y prueba testifical impartidos por la Universidad de Girona. Es especialista en litigación oral estratégica en la Universidad de California, San Diego. Bien, doy pase a la doctora Juliana Ábalos para que nos pueda ilustrar con la ponencia, ¿no? Muy buenas tardes, encantada de estar el día de hoy con ustedes. Hoy día vamos a desarrollar uno de los temas, considero yo, de vital importancia dentro de la estructura que nos presenta el Código Procesal Penal. ¿Y por qué digo que es importante? Porque ya en la práctica el requerimiento acusatorio, sin lugar a duda, nos pone muchos desafíos. Y cuando hablamos del control formal de requerimiento acusatorio, que es el tema que nos convoca el día de hoy, sin lugar a duda debemos de pensar en hacer una doble mirada. De un lado, evidentemente, no solamente de cara a la labor o al trabajo que va a tener que demostrar el litigante, el abogado defensor, porque es a quien le corresponde hacer el control del requerimiento acusatorio, sino de sobremanera también de cara al fiscal. ¿Por qué digo de cara al fiscal? Porque evidentemente es el fiscal quien postula el requerimiento acusatorio. Y si es él quien lo postula, sin lugar a duda, tiene el deber, en aras de evitar que le realicen tanto porcentaje de cuestionamientos o observaciones al requerimiento que presenta, evidentemente tiene el deber de cumplir con los presupuestos y las exigencias que demanda y establece el Código Procesal Penal, el acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema y la línea jurisprudencial que estableció la Corte Suprema. Y es precisamente respecto de este último punto lo que particularmente nosotros hemos identificado y consideramos compartir con ustedes el día de hoy. ¿Por qué es importante conocer la labor que realiza la Corte Suprema y puntualmente a través de la línea jurisprudencial que establece en las casaciones? Sabido es, evidentemente, que la casación constituye este recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta aplicación de la ley o que ha sido dictada sin observar, evidentemente, las formalidades que ésta contiene, y obviamente esta labor le corresponde a la Corte Suprema. Ahora, haciendo hincapié en este concepto que nos trae el profesor Zavala, es preciso indicar que la casación no solamente procede respecto de una sentencia judicial, sino también respecto de determinados autos o resoluciones que emiten las instancias inferiores, pero que están dentro de los presupuestos que establece el ordenamiento procesal penal. ¿Cuál es la función de las casaciones? Evidentemente cumple la función de unificar interpretaciones contradictorias que pudieran haberse dado en las instancias inferiores y además permite obtener interpretación o una interpretación correcta de las normas específicas del derecho penal y del derecho procesal penal. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, ustedes en la casación 1116-2017 Lima en el fundamento cuarto. Ahora, siguiendo Agnelli, evidentemente la importancia que demanda este recurso extraordinario, la casación en sí, es que persigue la correcta aplicación e interpretación del derecho, tanto el relacionado a las normas sustantivas, cuando no, evidentemente, también las referidas al ordenamiento procesal penal. Y es aquí donde ya ingresamos, digamos, a la importancia, y por eso en la nominación de esta charla, del principio nomofiláctico. ¿En qué consiste este? Evidentemente que es la racionalización del derecho viviente, que constituye la necesidad de una interpretación uniforme de la ley, que es lo que demanda en la labor de casación, que tiene como objetivo unificar la jurisprudencia nacional. Este concepto por demás lo pueden encontrar ustedes en la casación 318-2019 Arequipa, y la función
que en este caso tiene este principio es que busca resguardar la única y correcta aplicación de la ley. ¿Cómo esto? Verificando el respeto del principio de constitucionalidad. Esto lo pueden encontrar en clave, evidentemente, cuando habla respecto de este punto, y las características que demanda este principio son de manera muy puntual, porque evidentemente esto implica un desarrollo mayor y no queremos desviarnos el día de hoy, quizás en otra charla hablamos ya más puntualmente respecto al desarrollo de cada uno de ellos, es que tiene que ver con 4 puntos en específico. Primero, demanda un carácter de bilateralidad, generalidad, imperatividad y coercibilidad. Estos principios, sin lugar a dudas, estas características que demandan propio del principio nomofiláctico están presentes en la línea que traza la Corte Suprema en la labor de definir la línea jurisprudencial cuando desarrolla estos aspectos. ¿Cuál es la finalidad? Evidentemente dos. De un lado la interpretación y de otro, realizar una interpretación evidentemente, y de otro lado mirar hacia lograr la uniformidad de la jurisprudencia. Ya en la queja 66-2019 de la libertad, en el fundamento sexto, la Corte Suprema estableció que la finalidad en cuanto a la interpretación tenía que ver con que determine el alcance de las normas jurídicas para dar una solución exacta al caso concreto. ¿Ello por qué? Porque permite al juzgador actuar en función de que se resguarde la norma del derecho y además porque brinda una justificación para la fuerza vinculante del precedente. Y en cuanto a la uniformidad, es que tiene un fin fundamental de unificar la jurisprudencia a partir de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas de manera uniforme. ¿Por qué? Porque permite que la jurisprudencia disminuya la diversidad de criterios en torno a un mismo tema. Esto también lo pueden seguir ustedes en cuanto a Agnelli en la obra que él desarrolla perfectamente. Ahora, ya centrándonos al punto en concreto, evidentemente aquí a tener en consideración la acusación. Por concepto general, evidentemente sabemos que la acusación representa o constituye la expresión del principio acusatorio que concreta el objeto procesal y define evidentemente los roles de los sujetos procesales al interior del proceso penal mismo, es decir, fundamenta y deduce la pretensión punitiva. Esto es la concreción del jus puniendi terminada o se manifiesta evidentemente una vez culminada la investigación preparatoria que ha estado dirigida por el representante del Ministerio Público, es decir, por el fiscal. Finalizada, como saben ustedes, la investigación preparatoria, el representante del Ministerio Público tiene dentro de las opciones a decidir, producto del análisis que hace de la conclusión de la investigación, optar por un requerimiento de sobreseimiento o optar, evidentemente, por un requerimiento acusatorio. Cabe también la posibilidad de que haga un requerimiento mixto, que no es el caso que estamos convocados aquí, al menos puntualmente o en todo caso respecto al requerimiento acusatorio. Esto es que puede acusar a algunos de los investigados por alguno de los delitos y puede sobreseer a algunos otros por alguno de los otros delitos que pudiera estar eso sobremanera cuando estamos hablando de casos con pluralidad de investigados o pluralidad, en todo caso, de delitos materia de imputación. La acusación, sin lugar a dudas, reposa dentro de su fundamentación en el principio acusatorio. Sabido es que dentro de las máximas que establecen este principio es que no hay proceso penal sin ejercicio de la acción penal. ¿Y ello por qué? Porque evidentemente una de las manifestaciones del principio acusatorio tiene que ver con la separación de roles. Cuestión que evidentemente con el antiguo modelo producto del Código de Procedimientos Penales de 1939 no existía, porque recordarán ustedes a manera de antecedentes que la concentración de roles radicaba principalmente en el juez de instrucción o en el juez inquisidor. Era el juez quien investigaba y era el juez que decidía. Ahora con el nuevo código hay una separación de roles, hay una separación de funciones. De ahí que no hay un proceso penal sin ejercicio de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público y será sin lugar a duda el juez quien resuelva respecto del requerimiento que esté presente. Por demás, no hay proceso penal sin formulación de la acusación fiscal o su sostenimiento en juicio. Vale decir, no podemos ingresar al estadio de la etapa de juzgamiento, juicio oral, como lo quieran denominar, sin que antes el fiscal hubiera presentado la acusación. Esa es una de las máximas que tiene que ver con el principio acusatorio
y en el desarrollo ustedes lo podrán encontrar, entre otras casaciones, en la casación 346-2019 Moquegua en el fundamento. ¿Qué es en sí una acusación o cómo la ha conceptualizado la Corte Suprema dentro de su desarrollo jurisprudencial? Pues como un acto procesal que compete, ya lo dijimos anteriormente, exclusivamente al Ministerio Público sobre la base del principio acusatorio, pues una exigencia que sin acusación no es posible llevar a cabo o desarrollar el juzgamiento. Esto también lo pueden encontrar en la casación 696-2015 Arequipa en el fundamento C. Ya centrándonos en un aspecto muy puntual que tiene que ver con la presentación del requerimiento acusatorio, es que la acusación tiene de por sí que cumplir determinados presupuestos. Y esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 349.1 del Código Procesal Penal, cuando establece cuáles son, digamos, las exigencias o los puntos que tienen que ser cumplidos por el fiscal al momento de presentar la acusación. Evidentemente, inicia con la identificación de los datos principales del imputado o imputados, si es que estamos hablando de varios dentro de un caso que pudiera ser con pluralidad de agentes o complejo. En segundo lugar, la relación clara y precisa del hecho imputado, que ha sido materia de investigación y es sobre lo cual se está pronunciando ahora en este requerimiento. Lo vamos a ver más a detalle en adelante. En tercero, la identificación de los elementos de convicción que sustentan su tesis de imputación ya concretada, evidentemente en la teoría del caso, que a partir de este momento ya tiene definida. Hay un cuestionamiento si el Ministerio Público desde la investigación tiene o no una teoría del caso definida. Yo creo que va en desarrollo, pero aquí definitivamente sí ya la tiene definida. Un cuarto punto es la participación del imputado, es decir, si estás acusando a una persona, pues tienes que identificar no solamente el hecho y el delito, sino también el grado de participación. Y eso lo vamos a ver también en adelante. En quinto lugar, va a tener que identificar las circunstancias de responsabilidad penal. ¿Existen agravantes? ¿Existen atenuantes? ¿Cuáles son los criterios que llevan al Ministerio Público a postular una pretensión penal de sanción respecto de determinada persona? En sexto punto, va a tener que explicitarte, pero además desarrollarse y fundamentarse debidamente, cuál es la ley que tipifica el hecho que está siendo materia de acusación, la cuantía de la pena y las consecuencias que pudieran derivar de esta. Como séptimo punto, el monto de la reparación civil, evidentemente allí donde el actor civil no se hubiera constituido y le corresponde al Ministerio Público, porque si hubiera, evidentemente, y eso ustedes lo saben, si hubiera un actor civil ya constituido, esta pretensión le corresponde a él en el requerimiento que tendrá que presentar en su momento también de manera paralela. Y en octavo punto, los medios de prueba que va a postular y que sustentan su pretensión y que por demás son las que pretende actuar de llegar el caso o de llegar a concretarse la posibilidad de acudir a la etapa de juzgamiento. Recuerden ustedes que en la etapa intermedia, que es donde se da la acusación y se producen las observaciones, producto evidentemente del control que realizan los abogados, se da en la etapa intermedia, que es esta etapa que va entre la investigación y la etapa de juzgamiento, y en la cual no solamente tienes como objetivo evitar que esta acusación pudiera, digamos, superar esta etapa y pasar a la etapa de juicio, porque consideras evidentemente que no hay razón suficiente, que no hay un sustento debido o que los hechos no son típicos o por algún factor, evidentemente que vas a tener que refutar a la acusación que estás presentando. Pero también evidentemente será el momento preciso en el cual tengas que, pensando en caso este momento sea superado y la acusación prospere, de ir a juicio, ver cuáles son las pruebas que vas a postular. Y entonces aquí también tendrás que presentar aquella cuestión. Este requerimiento de acusación, por tanto, en aspectos macros, va a tener que tener las siguientes fundamentaciones. Sin lugar a duda, una fundamentación subjetiva que tenga que ver con la identificación correcta del acusado y del agraviado también, pues, evidentemente sobre quién reposa esto, pero también de parte de la Fiscalía, que es quien postula esto. Luego, evidentemente, quizás lo central
diría yo, de cara a realizar los controles respectivos de la fundamentación fáctica, es decir, cuál es el hecho que están postulando en materia de acusación y por lo cual me quieren llevar a etapa de juzgamiento. Una tercera fundamentación que tiene que ver con el lado jurídico, con el aspecto jurídico, que está centrado en tres momentos o en tres aspectos a su vez. Primero, el referido al tipo penal, es decir, cuál es el tipo penal que se me está acusando, de qué manera los hechos sobre los cuales me estás acusando se subsumen en estos tipos penales y por ende, ¿por qué me solicitas determinada pena en base a qué criterios, en atención a la circunstancia de responsabilidad penal que estás postulando? ¿Y cuál es el monto de la reparación civil? Pero no solamente el monto, sino la justificación de cara al cumplimiento de los presupuestos. Ustedes saben que realizar un control, quizás hablemos de eso en alguna otra sesión, tiene que ver también cómo hacer el control respecto a la pretensión civil. Pero insisto, este último punto en cuanto a la reparación civil, que también tiene sus propias exigencias y las propias observaciones que se tienen que realizar de cara a su cumplimiento, le corresponderá al fiscal solamente en aquellos casos en los cuales no exista un actor civil debidamente constituido. Y el cuarto punto de fundamentación tiene que ver con el aspecto probatorio. Vamos ingresando al tema que nos va concentrando, pero hay que tener en cuestión determinados aspectos de carácter previo antes siquiera de ingresar a las observaciones que pudieran hacerse dentro del control formal. Es decir, antes siquiera que nos pudieran convocar a la audiencia o que se pueda instalar la audiencia de etapa intermedia, propiamente dicha, de los controles. Y a saber, dentro de la práctica, y esto me animo a podérselos compartir, son de los aspectos que hemos ya visto en base a los casos que venimos litigando y que sí quisiéramos compartirlos. Insisto, estos son aspectos que no solamente le son de atención y de utilidad a un abogado defensor, sino también al fiscal o a quien aspire a hacerlo, porque evidentemente va a tener que cumplir estos postulados. Primer punto, que por lo general se tiene que verificar, incluso de oficio. Vean ustedes, porque muchas veces los jueces lo pueden hacer sin siquiera correr el traslado del requerimiento acusatorio. Y en verdad eso suele pasar. Es decir, se presenta el requerimiento acusatorio y este tiene que ser evidentemente posteriormente notificado a las partes. ¿Para qué? Para que dentro del plazo correspondiente podamos hacer las observaciones que correspondan. Pero hay cuestiones que no necesariamente deben de esperar, por ejemplo, a este traslado a las partes. Y hay uno muy puntual que tiene que ver de manera específica y concentrada en que, por ejemplo, si es que no existen los domicilios procesales o los nombres debidamente identificados, el juez pudiera hacerlo y requerirle evidentemente al fiscal, hey, un momento, me estás presentando un requerimiento acusatorio y no me estás identificando los domicilios procesales, ¿cómo yo voy a correr traslado si no me los presentas? Es decir, ¿a dónde voy a notificar y a quién voy a notificar este requerimiento? Este aspecto, que parece muy simple, es necesario porque si no, evidentemente, no se va a poder correr traslado y notificar la acusación a una de las partes. Y como ustedes saben, se tiene que notificar absolutamente a todas las partes. Y aquí hay un deber de diligencia muy puntual de parte de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener que indicar, y ha pasado, lo he visto, y esto se los comparto en las audiencias en las cuales hemos participado, que algunas veces este domicilio procesal o la identificación del abogado defensor a quien se le tiene que notificar no está actualizado. Y entonces, ¿qué pasa? Le notifican a un abogado defensor que no es el que está en ese momento defendiendo a esta persona y entonces le impide la posibilidad o le limita la posibilidad de realizar los controles respectivos. Entonces, este deber de diligencia que tiene el fiscal, evidentemente tiene que ser cumplido porque no se trata solamente de que le notifique. Más allá del acto formal de la notificación, el acto formal de la notificación lleva implícitamente a su vez la concreción y cumplimiento de un derecho fundamental, que para este caso evidentemente es el derecho de defensa. Si no me notifica un requerimiento acusatorio y ya pasó el plazo, entonces me están privando la posibilidad de contestar esta acusación. ¿Y a quién estoy perjudicando? Al imputado, evidentemente, que no ha podido defenderse. Entonces, sí hay un deber muy puntual que evidentemente tiene que ser identificado.
Y esto evidentemente está plasmado en el acuerdo plenario 6/2009, no hemos precisado aquí el número del acuerdo plenario, pero es el 6/2009, y en el fundamento noveno ustedes podrán identificar que aquí se dice que como todo acto postulatorio, más aún cuando lo constituye la base y el límite del juicio oral, la acusación fiscal en cuanto debe cumplir determinados requisitos subjetivos y objetivos legalmente previstos y que está sujeta al control jurisdiccional, incluso de oficio, imprescindible para evitar la nulidad de las actuaciones. Pero este marco de control debe incidir en aquellos aspectos circunscritos a los juicios de admisibilidad y procedencia, sin que sea dable realizar un análisis probatorio alguno ni emitir pronunciamientos sobre el fondo, salvo expresa autorización legal y en la medida que no genere indefensión material en perjuicio del acusador. Y eso lo vamos a ver también, cuáles son estos aspectos dentro de esta etapa y cuáles no son posibles dentro de esta etapa en los controles correspondientes. Ahora, hay un segundo punto no menos importante a tener en consideración aquí. ¿Tiene la Fiscalía el deber de anexar los elementos de convicción a su requerimiento acusatorio? En la práctica, este ha sido uno de los motivos que, digamos, mayor debate ha generado, pero que al menos en las instancias de los juzgados de investigación preparatoria, más o menos ya se va definiendo una línea determinada. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, como ustedes saben, notifican la acusación y lo único que anexan es toda la carpeta fiscal. Y entonces la Corte Suprema ha establecido, o al menos en el expediente 12/2019-2, en el fundamento 1.12, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, lo que estableció es un momento. Una cosa es la carpeta fiscal completa y otra cosa es que cumplas con el deber de adjuntar los elementos de convicción debidamente identificados o individualizados a tu requerimiento acusatorio. Esto segundo es lo que tú tienes que cumplir. Si deseas, adjunta también la carpeta fiscal, pero deberás identificar individualmente los elementos de convicción que sustentan tu requerimiento. Claro, porque resulta muy fácil adjuntar toda la carpeta fiscal donde están todas las papeletas de notificación, están todos los actuados, todos los oficios, todos los documentos, declaraciones, pero no todo es el sustento, como ustedes saben, del requerimiento acusatorio. ¿Tendrá que identificarlo? Sí. Entonces, la Corte Suprema ha dicho, o al menos la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, las solicitudes presentadas por los sujetos procesales deben estar escoltadas con la documentación pertinente que sustente su pretensión en el contexto de igualdad de armas y que los elementos de convicción anexos son presentados en copias simples, legibles. Punto adicional ahí, antes de que me olvide. Cuando establece el tema de las copias simples legibles, hay que tener en cuenta también que en pandemia, evidentemente, han habido muchas diligencias que se han desarrollado de manera virtual, así como estamos en este momento nosotros concentrados. Y entonces lo que tendrán que adjuntar serán los CDs o los DVDs o los links donde aparecen estos vídeos y evidentemente de manera legible. Hay un aspecto no menor que también tiene que ver con el plazo. ¿Cuál es el plazo para realizar el control? La norma procesal penal, como ustedes saben, establece un plazo legal de 10 días. Hoy en día, los juzgados de investigación preparatoria vienen reconociendo que este plazo no es cerrado, que va a tener que analizarse de acuerdo a la complejidad del caso y realizando un análisis de proporcionalidad. Y entonces, en atención a eso, por ejemplo, en muchos casos ya nosotros hemos visto de que los juzgados no se limitan, evidentemente, porque te notifican un requerimiento de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 páginas, adjuntando además los elementos de convicción, y evidentemente en 10 días no vas a poder ni siquiera terminar de leerlos. Entonces, sí, hay pronunciamientos cada vez más que están permitiendo que este plazo de 10 días pueda ser extendido a 20 o a 30, dependiendo de la magnitud del requerimiento y la complejidad que demanda o los factores de complejidad que demanda evidentemente el procesamiento. ¿Cuáles son los tipos de control? Ya en la casación 21-14-2019 de Ayacucho, la Corte Suprema estableció que el control de la acusación era tanto formal como sustancial.
y que lo formal estaba circunscrito al examen de cumplimiento de los requisitos formales conforme al artículo 349 del Código Procesal Penal y referidos a la existencia de fundamentación fáctica de los hechos, de legitimación pasiva de la petición de la pena y de proposición de la prueba y otras peticiones. En concreto, en sí hay 3 estadios o 3 tipos de control desde lo que nosotros consideramos. Hay un control formal, que es el tema que nos demanda el día de hoy de manera concreta. Hay un control sustancial, donde tú vas a oponerte a la pretensión de la Fiscalía en 2 puntos centrales, ya sea presentando excepciones de improcedencia de acción, excepciones de cosa juzgada o excepción de prescripción, dependiendo de la tesis de la teoría del caso que pudiera presentarse. Y también tienes la posibilidad de presentar un pedido de sobreseimiento. Frente a la acusación, puedes requerirle el sobreseimiento, más allá que el juez también de oficio pudiera optar por esto. Y dentro de un tema probatorio, evidentemente no te vas a limitar a ofrecer los medios de prueba que pudieras considerar posible de actuarse en el juicio oral en caso tu pretensión de sobreseimiento no sea atendida y el caso prospere al juzgamiento. Pero tampoco se agota ahí, sino que también tienes la posibilidad, en el tema de control precisamente, de poder oponerte a los medios de prueba que está presentando la Fiscalía. ¿Por qué? De una manera no concreta, muy concreta, y que también no es materia de esta clase, quizás lo veríamos en alguna otra sesión, pero te puedes oponer si es que no cumples con identificar fundadamente el medio de prueba que está ofreciendo la Fiscalía, la utilidad, la pertinencia y la conducencia. 3 factores importantes que sin lugar a duda deberá tener en consideración, pero quizás de eso hablemos en algún otro momento. Concentrémonos en el tema del control formal. ¿Cuándo procede un control formal o qué elementos debes de tener en consideración para realizar un control formal del requerimiento acusatorio? Esto, y lo voy adelantando, si bien hay y vas a encontrar en la norma procesal penal, puntualmente en el 349 del Código Procesal Penal, en el acuerdo plenario 6-2009 que ha emitido las salas penales de la Corte Suprema y en la casación 241-2019 ANCAS, entre otras, en gran mayoría, y esto se los comento desde mi experiencia, las van a ir identificando en los casos que van litigando. Y cada vez más se van identificando aspectos de carácter formal y el día de hoy vamos a compartirlos con ustedes. Puntualmente estos están concentrados en 3 grandes rubros. Aquellos referidos a la legitimación, los referidos a la fundamentación fáctica y los referidos a la calificación jurídica de los hechos, denominados también la fundamentación jurídica de este relación. Y hay aspectos generales también que evidentemente debiéramos de tener en consideración en este punto. Primero, evidentemente sabemos que la acusación tiene un carácter escrito. Ya lo dice el Acuerdo Plenario 6-2019, el 6-2009, siempre me equivoco. El requerimiento de acusación tiene un carácter escrito donde se plasme el pedido fiscal. Un segundo punto es, ¿en qué etapa vamos a realizar este control? Evidentemente, ¿en qué etapa nos encontramos? En la etapa intermedia. Y es en el momento procesal para cuestionar el defecto formal de la acusación, es la etapa intermedia, por lo que si no se observa tal situación en dicho procedimiento, precluye la posibilidad de intentarlo cerrada esta fase procesal. Y esto está contenido en la casación 247-2018 ANCAS. Y aquí hago un primer paréntesis, y por eso incidía también en la necesidad de atender al plazo que tenemos para poder oponernos a la pretensión acusatoria. La ley decide 10 días, los jueces de investigación preparatoria, atendiendo a la complejidad del caso, están permitiendo que pudiera ser más días en atención a la complejidad. Pero ¿por qué es importante esto? Porque es en ese plazo que tienes la posibilidad de realizar las observaciones. Si no las haces, evidentemente ya precluyó tu posibilidad. ¿Cuándo puedes volver a presentar observaciones de carácter formal? Pues en caso exista antes alguna devolución que se hubiera presentado producto de los controles que estás generando y que impliquen la inobservancia de parte de la Fiscalía. Pero si no lo hiciste en primer momento, evidentemente que el juez te puede decir
usted no lo cuestionó en el momento oportuno y entonces no venga ahora a reclamar aquello que usted no se opuso. Por eso hay que tener muy en cuenta eso. Tercer punto. Este control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Ya lo estableció la Corte Suprema en la Casación 82-2012, cuando ha indicado que el control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. ¿Por qué? Porque el 352.2 del Código precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349.1, en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en una audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego del cual debe reanudarse. En palabras simples, si es que se identifica que en efecto existe un error formal o una observación o un aspecto que tiene que ser cumplido de carácter formal de la Fiscalía, pues va a tener que o la subsana en ese momento o se le devuelve el requerimiento acusatorio para su correspondiente subsanación, y después del cual recién se podrá ingresar a un debate de fondo, ya sea en el tema de ver un carácter sustantivo, si es que procede alguna excepción o si es que procede algún requerimiento de sobreseimiento. Si es que aún no superas el estadio preliminar del control formal, no puedes ingresar todavía a un debate de fondo. El debate en la etapa intermedia y en los controles tiene que ser sucesivo. Hay un cuarto punto. ¿En qué caso se va a devolver la acusación? Estamos hablando de esta posibilidad de devolución. El artículo 352.2 del Código Procesal Penal establece que en la audiencia de control de la acusación, si el juez advierte que los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, pues va a disponer la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por 5 días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. Ahora, en la Casación 247-2018 ANCAS, la Corte Suprema, ¿qué es lo que ha establecido? Ha dicho que un defecto de procedimiento se subsana. No puede estimarse que por tal defecto el Ministerio Público perdió la posibilidad de perseguir un delito, la pérdida de la pretensión punitiva, y que un impedimento procesal no está pensado como sanción. ¿A raíz de qué surgió esta casación? Y es importante tenerlo en consideración. Porque muchas veces, o el cuestionamiento anterior, de hecho había un decreto supremo que en algún momento se emitió ya hace muchos años, en los cuales se establecía que los defectos de la acusación pudieran implicar en todo caso una causal de sobreseimiento. Hace poco he visto una sentencia, creo que es de la Corte de Venezuela, donde implicaba que estos defectos de la acusación pudieran implicar una causal de sobreseimiento. No es nuestro sistema, y lo que en este caso la Corte Suprema ha establecido es que no implica esta posibilidad, no puede estimarse, dice que por tal defecto se pierde la posibilidad de perseguir un delito. O sea, puede ser subsanable. El tema es cuántas veces puede ser subsanable. Sí, es una cuestión que vamos a ver más adelante. Quinto punto, ¿cuándo se subsana de forma oral y cuándo de forma escrita? Depende de la observación y depende también de lo que establece, en este caso, producto del debate. ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Penal? El 351.3 del Código establece: se faculta al fiscal a subsanar en forma oral en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo en lo que no sea sustancial. Evidentemente hay cuestiones que pueden ser inmediatamente subsanadas por la Fiscalía en la misma audiencia. Nombre, la precisión de alguna data, la consignación de un dato muy puntual, la identificación de una foja, la identificación de algún elemento de convicción, algo muy puntual, que en efecto la Fiscalía lo suele subsanar muchas veces en la audiencia misma. Pero hay casos en los cuales evidentemente eso no es posible. Y cuando no es posible, por algunos de los factores que demandan un mayor análisis, ¿qué es lo que corresponde? Es que el juzgado, el juez de investigación preparatoria, le devuelve al fiscal para que pueda subsanar. En tanto todavía esa acusación no ha pasado, digamos, el tamiz de validez juicio. Vamos a ingresar ya de plano a ver qué es lo que puedes observar o cuándo puedes observar, qué es lo que, digamos, en este momento nos concentra aquí y todos queremos saber. Acusaron a mi patrocinado.
estoy defendiendo a una persona y resulta que tengo 10 días, o si el caso es complejo, quizás reclamo y pido, porque también tienes que pedirlo, no asumas tácitamente que el fiscal porque tu caso es complejo, te está notificando un requerimiento de más de 10.000 páginas, automáticamente el juez te va a dar más de los días establecidos en el mínimamente. Puedes solicitarle que te conceda un plazo adicional o puedes reponer, en este caso, el plazo que he establecido. ¿Qué puedes observar entonces? Y aquí tienes que tener en consideración los siguientes factores. Primero, observas ahí donde el fiscal no ha cumplido lo que la ley establece o lo que la Corte Suprema le ha definido. Y entonces vayamos al primer rubro. El primer punto tiene relación con la legitimidad. Y aquí vamos a ver dos aspectos. Una legitimación activa, es decir, del fiscal como tal, cuya intervención solamente es posible en los delitos de persecución pública, lo hizo el Acuerdo Plenario 6/2009, y una legitimación pasiva. ¿A quién nos referimos? Del acusado, quien desde el derecho penal debe tratarse no solamente como una persona física viva. Evidentemente, si están acusando a un muerto, pues no procede, que tendría que haber pasado, pues, el sobreseimiento por extinción de la acción penal, porque está fallecido, no puedes seguir un juicio con un muerto. Sino que además, dice el Acuerdo Plenario 6/2009, se ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y por ende estar debidamente individualizado. Ese es un aspecto no menor. Solamente puede acusarse y pretenderse llevar a juicio a aquella persona a quien previamente se le investigó. Si antes no estuvo investigada, pues no podrá ser acusada. ¿Por qué? Porque evidentemente no ha podido defenderse antes. O sea, no pueden sorprenderle de la noche a la mañana y decir, te estoy acusando por colusión desleal agravada y requiero en contra de ti el máximo de la pena. 15 años. Eso no es posible, si es que antes no estuvo investigado por esos hechos. Por eso es que en este Acuerdo Plenario 6/2009, en el Fundamento 8, establece que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria es la que determina la legitimación pasiva y se convierten en el requisito previo de la acusación, con lo que evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el derecho de todo ciudadano al conocimiento previo de la acusación, derecho último que integra la garantía de defensa procesal y que no implica convertir el auto de apertura de instrucción o disposición de investigación preparatoria. Recuerden que antes se denominaba auto de instrucción, hoy es disposición de investigación preparatoria, en el escrito de acusación. Eso es puntual. Como ya lo dijimos anteriormente, el 349.1a del Código exige los datos que sirvan para identificar al imputado. Una identificación exhaustiva del imputado, es decir, esta identificación será por su nombre, datos personales, señas particulares y cuando corresponda por sus impresiones digitales a través de la oficina técnica. Y segundo punto, que el imputado tiene, como lo mencionábamos anteriormente, que haber estado comprendido en la investigación preparatoria. Ya lo dijo el Acuerdo Plenario 6/2009, entre otras casaciones. El acusado ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de investigación preparatoria y por ende estar debidamente individualizado. Vamos al segundo punto, que diría yo que es uno de los puntos en los cuales más observaciones demanda en la práctica. ¿Y por qué? Porque simplemente no se presenta una fundamentación, una concreción de los hechos. En palabras simples, no se dice de manera clara y puntual por qué te están acusando. ¿Cuál es la importancia de esta función, de esta fundamentación? Primero, porque implica el respeto absoluto al principio de imputación necesaria, que como ustedes saben garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal sea respetada y porque además constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional e implícitamente también el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque la acusación fiscal debe formularse en términos que permitan al acusado saber a qué atenerse y diseñar su estrategia defensiva. Esta garantía o la garantía de determinación del hecho de una acusación resguarda al imputado de toda arbitrariedad. Véase, por ejemplo, la casación 247/2018 AMPAS.
Por demás, esta garantía está contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2b, cuando establece que el imputado tiene el derecho a la igualdad y a las garantías mínimas de comunicación anticipada sobre lo que se le imputa y se le brinda el tiempo y medios necesarios para preparar su defensa. El Acuerdo Plenario 4 de 2009, que si bien está referido a la tutela, reconoce el principio de imputación necesaria cuando establece que la acusación fiscal debe indicar la acción u omisión punible y las circunstancias que determinan la responsabilidad del imputado, y entre otras en la casación 241-2019 ANCAS, cuando reconoce que la acusación ha de ser clara y precisa desde la hipótesis acusatoria. La ley, dice la Corte Suprema, exige al fiscal una relación específica, es decir, que utilice palabras concretas para la descripción de los hechos que imputa a los acusados. Ahora, en la línea de lo que establece o la exigencia que debe cumplir la Fiscalía cuando presenta su requerimiento acusatorio, es lo que establece el artículo 349.1b del Código, cuando hace mención a una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y que en el caso de contener varios hechos independientes, tenga que presentar la separación y el detalle de cada uno de ellos. Esto es, exige que sea debidamente individualizada y precisa. ¿Cuáles son entonces esas exigencias fácticas? Está en la casación 241-2019 ANCAS, cuando establece a saber 4. Primero, una relación circunstanciada de los hechos punibles, esto es, la circunstancia no es el propio hecho, pero sí algo que lo acompaña, de modo que las circunstancias gravitan alrededor del hecho principal, las que pueden ser precedentes, concomitantes y posteriores. Un segundo punto es la descripción clara y precisa de los hechos, esto es, que la acusación debe ser precisa y clara en lo que respecta al hecho que se le considera delictuoso y a la norma legal aplicable, y debe referirse únicamente a los hechos en debate. En tercer punto, los hechos de la investigación. Esto es algo muy puntual donde sí hay que tener mucho cuidado. La acusación solamente puede referirse a los hechos y a las personas incluidas en la disposición de investigación y continuación de la investigación preparatoria, esto en atención al principio de congruencia procesal. Y como cuarto punto, cuando se trate de varios imputados, debe precisar el papel que desempeñó cada uno de ellos, un correlato fáctico concreto, diferenciado uno de otros e individualizado por cada uno de los acusados. ¿Por qué es necesario realizar este control de la fundamentación fáctica? Porque precisamente la falta de imputación necesaria se subsana en la audiencia de control. Este vicio procesal, es decir, la falta de imputación necesaria, ya lo dijo en este caso muy puntual, por eso quería traerlo a la reflexión en la casación 392-2019 Arequipa, en el fundamento 18, en este caso la Corte Suprema fue muy puntual en identificar por qué es necesario aquí hacer este tipo de control. Y aquí lo que había pasado fue lo siguiente, le voy a leer lo que dijo la Corte Suprema. Dijo, el vicio procesal, es decir, la falta de imputación necesaria, se produjo a nivel del juzgado de primera instancia al no advertirlo en la audiencia de control de la acusación fiscal. Por lo que tanto la sentencia de vista así como la sentencia de primera instancia, son nulas por cuanto se han observado las garantías constitucionales del debido proceso, principio de imputación necesaria y tutela jurisdiccional efectiva. Vean ustedes, ese fue un caso que al no haberse, o en todo caso, a pesar del reclamo que se hizo en esta etapa intermedia, al momento del control formal, respecto a que no existía una identificación clara y concreta del hecho imputado, el proceso continuó y pasó a juicio y mereció una sentencia de primera instancia y de segunda instancia. Al momento de llegar en casación a la Corte Suprema retrotrayó todo declarando nulo porque precisamente no se había cumplido con realizar el control respectivo de la fundamentación fáctica y no se advirtió el vicio procesal identificado, esto es, la falta de imputación necesaria.
Vean ustedes lo gravitante que es. Claro, ¿a qué se debe eso? Porque si no puedes pasar a juzgamiento cuando no hay una base fáctica sólida o clara, porque ya no estamos en un estadio de inicio de preliminares, no estamos en un estadio de formalización, estamos en un estadio ya mayor, donde el grado de sospecha es mayor y evidentemente la identificación o concreción del hecho imputado tiene que ser mayor y tiene que ser sólida. Entonces, no puedes pasar a juicio con una fundamentación fáctica débil o abstracta o genérica o imprecisa, porque no vas a saber de qué defenderte. Y si no sabes aquello, pues no puedes merecer una sentencia de primera instancia, sea condenatoria o sea absolutoria. Veamos, por eso también es importante que el fiscal lo cumpla. Porque imagínense que hubiera sido condenatorio y luego la Corte Suprema retrotrae todo. Entonces, sí es necesario atender a este aspecto. ¿Qué puedes observar entonces? Si estos son los parámetros que estableció la Corte Suprema, ¿qué es lo que puedes observar? Lo primero que puedes observar es que si es que se ha imputado hechos distintos a los que fueron materia de investigación de disposición de formalización. Y aquí una recomendación, señores. Cuando se presenta un requerimiento acusatorio, evidentemente lo primero que tienes que revisar es si es que estos hechos por los cuales se están acusando guardan coherencia con los hechos contenidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria, y si es que lo tienes en sus ampliatorias, porque ustedes saben que a veces hay ampliaciones. Si es que hay un hecho no contenido en estos, definitivamente tienes que reprocharlo y tienes que observarlo, porque, como ya lo mencionamos, el Acuerdo Plenario 6/2009 y la Casación 862/2018 han establecido que los hechos que fundamentan la acusación tienen que ser aquellos que fueron materia de investigación. Así es que, si acusan por un hecho que no fue materia de investigación, evidentemente tienes que observarlo dentro del control formal. Y en ese caso, lo que se espera es que el juez de investigación preparatoria ordene la exclusión de este hecho. ¿Hay mucho debate al respecto? Sí. Sobre todo cuando a veces la Fiscalía pretende sustentar aquel hecho que nunca lo investigó en aspectos genéricos. Ese es otro debate, pero lo cierto es que puntualmente, si es que se acusa por un hecho no contenido o que no fue materia de investigación, tiene que ser excluido. Segundo punto que puedes observar, cuando existe una falta de determinación de la modalidad del delito imputado y las razones que lo sustentan. El buen profesor Fran Vallodar, que desde mi punto de vista es uno de los mejores en analizar o en tener en consideración siempre de manera actualizada la data de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, establece que este se aplica cuando el requerimiento subsume los hechos en un determinado delito, pero no se especifica la modalidad o elementos normativos o descriptivos que establece la norma penal. Y eso es muy claro. Si te están acusando por colusión, mínimamente tendrán que especificarte de acuerdo a la narración que lo hacen, si es que es simple o es agravada. Igual en cualquier otro presupuesto. Si te están imputando lavado de activos, pues tendrá que precisarte de cara a la fundamentación fáctica cuál de las modalidades de lavados que son las que se están atribuyendo. Lo propio, evidentemente, es que, como se sabe, un delito puede tener varias modalidades o varias formas, así como varios elementos normativos o descriptivos, siendo un deber del fiscal, en este caso, detallarlos en su requerimiento. No basta decir, te acuso por colusión desleal agravada sin dar el sustento fáctico. Evidentemente, tiene que tener una fundamentación fáctica de por qué está llegando a esa conclusión en la acusación. ¿Qué más puedes observar? Como tercer punto, pudieras observar, si es que en tu caso se presenta, evidentemente, si hay errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en la Casación 760/2016? La libertad. Así que las partes, y particularmente la defensa, tienen la posibilidad de hacer un control formal de acusación, de dar cuenta de, se trata, por tanto, dice, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación cuando hay omisiones en la presentación de esta, hay una indefinición del título de imputación, hay una insuficiencia en la identificación de los acusados y hay insuficiente individualización de los acusados con los hechos. ¿Qué es lo que pasa?
que muchas veces en aquellos casos donde hay pluralidad de acusados, con pluralidad de imputaciones o pluralidad de delitos imputados, el gran error que se comete en la formulación del requerimiento acusatorio y que muchas veces termina siendo observado por los defensores es que se cae en la fórmula genérica. No puedes acusar genéricamente a todos por todos. Tendrás que identificar e individualizar porque evidentemente los grados de participación varían. Las circunstancias son distintas, las intervenciones son distintas y muchas veces ello implica las calificaciones jurídicas también distintas. Entonces, no pueden haber una fundamentación fáctica en bloque o asumir que la fórmula genérica da por cumplido satisfecho el principio de imputación necesaria. No, porque esta tiene que ser concreta y de manera individual por cada uno de los acusados respecto de cada uno de los tipos penales que se le está reprochando y por el cual se le quiere llevar a juicio. Cuarto punto, ¿qué es lo que puedes observar? Cuando existen defectos formales en el extremo referido a la no precisión ni delimitación del momento consumativo del delito imputado. Evidentemente, es importante que tengas que tener en consideración este aspecto y el artículo 349.1, literal D y F del Código establece muy puntualmente la necesidad del cumplimiento de esta exigencia normativa. ¿Por qué? Porque tiene incidencia, además, en la obligatoriedad que tiene el ente persecutor, es decir, la Fiscalía, de especificar de manera detallada el tiempo, el modo y la forma en que se habría consumado el delito que es objeto de acusación. Si no te dicen el cómo, cuándo, dónde, evidentemente se está generando indefensión. Y de cara a eso, evidentemente, tendrá que precisarte dentro de la narración fáctica de la acusación el momento donde supuestamente dentro de la tesis de imputación fiscal se considera que se habría cometido el delito. Es importante de cara a ver muchos de los efectos de carácter jurídico que se tendrán que discutir en el control sustancial también. Evidentemente, si no sabes o la Fiscalía no ha precisado el momento consumativo, ¿cómo podrás analizar de cara o no, por ejemplo, si es que se estaría presentando o no la posibilidad de una prescripción, entre otros aspectos? ¿Qué más puedes observar? Puedes presentar observaciones en caso no se hubiera precisado la fecha o rango temporal de la comisión de un delito. Y esto tiene que ver con lo que antes mencionábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el 349.1 B, D y F exigen que la fundamentación jurídica contenga, conforme lo dispone el literal B del 349.1 del artículo del documento, una relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado con las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Se establece en este caso la necesidad de una precisión expresa de las fechas o el rango temporal en que habrían acontecido los hechos imputados. Ejemplo, los delitos de organización criminal o asociación ilícita para delinquir, dependiendo del rango temporal, no solamente de cara a la consumación del tipo de los efectos prescriptorios en este caso, sino también a ver la ley penal aplicable en el tiempo. ¿Qué pasa si no se ha determinado el marco temporal y entonces pudiera entrar en discusión o en colisión? ¿Qué ley? Ustedes saben, si algo tenemos nosotros en abundancia son distintas modificaciones al ordenamiento penal. Y entonces tendrás que definir, por eso la exigencia de esto, en atención a la concreción de este marco temporal, cuál es la ley penal aplicable si es que este artículo ha tenido diversas modificaciones. Y de hecho, por ejemplo, el 384 del Código Penal referido al delito de colusión ha tenido varias modificaciones en su momento. El tercer punto o el tercer bloque que puedes en este caso observar está referido a la fundamentación jurídica. ¿Y por qué? Porque el requerimiento tiene que tener una subsunción de los hechos que están siendo acusados a tipo penal por el cual te acusan. Pero hay que tener en cuenta, no vamos a ingresar aquí a un tema de control sustancial. El tema de la subsunción se discute en el control sustancial. Estamos hablando del control formal, pero esta es la exigencia. ¿Por qué? Porque un delito evidentemente puede tener varias modalidades, varios elementos normativos o descriptivos, siendo un deber de la Fiscalía en este caso detallarlos en su requerimiento. El profesor Bayodar lo dice también así. ¿Por qué es necesario realizar este control? El Acuerdo Plenario 6/2009 dice: la Sala Penal devolverá la acusación cuando la tipificación no se defina en la debida forma ni mencione el conjunto de circunstancias de responsabilidad penal necesarias
para la debida identificación fáctica y jurídica del hecho acusado. ¿Qué observaciones puedes hacer? Primero, las referidas a la mención del título de imputación, ¿sí? La calificación jurídico-penal del hecho imputado, y aquí la base normativa es el 349.1d del Código, que va en concordancia con el Acuerdo Plenario 6/2009, cuando dice la precisión de los elementos legales del hecho punible, la ley penal correspondiente con las normas que correspondan al grado del delito, a la forma de autoría o participación. Segundo punto, está referido a la relación de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que están contenidas en el 349.1e del Código y que están relacionadas con lo que ya la Corte Suprema de la Casación 317/2018 ICA ha establecido, que se refieren a factores objetivos o subjetivos que influyen en la intensidad del delito, referidos a la antijuricidad o culpabilidad, haciéndolos más o menos graves. Un tercer punto es el referido a la cuantía de la pena. Si ustedes ven el 349.1f del Código, hace referencia a este factor, y el Acuerdo Plenario 6/2009 establece de otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa pedida, fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al petitum o la petición de una concreta sanción penal. Cuarto punto que hay que tener en consideración es el referido a la reparación civil, los bienes embargados, los bienes incautados al acusado, al tercero civil que hubiera garantizado la reparación de su pago. Eso está contenido en el 349.1g del Código. Y en este caso, el profesor Oreguardia, por ejemplo, hace mención a que se tiene que establecer una precisión del bien que debe ser restituido, cuyo valor debe ser pagado, y el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Hay un quinto punto de tener en consideración, no menos importante aquí, es que también se puede observar en aquellos casos donde no exista una precisión ni una identificación respecto al título y grado de participación. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el artículo 23 del Código Penal, hace mención al que realiza por sí o por otro el hecho punible, y los que cometen conjuntamente serán reprimidos con, y establecen las penas, haciendo evidentemente una clara referencia, una clara diferencia entre la autoría y la coautoría. Autor evidentemente varía respecto, o los grados de si es que también en este caso es cómplice o no es cómplice. O sea, tiene que haber una precisión respecto a ese punto. Y la casación 1450/2017 Huánuco ha sido clara en precisar que, según el artículo 349, la acusación no solamente debe formular una relación clara y precisa del factum, esto es, de los hechos, y la relación de circunstancias que correspondan, sino que además debe precisar el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que solicite y las consecuencias accesorias. Hay un sexto punto que puedes observar también aquí, y es que tiene que ver con las observaciones por no precisar circunstanciadamente el delito fuente. Si uno establece o hace una referencia al Acuerdo Plenario 6/2009 en el fundamento 8, se menciona que la acusación debe incluir un título de imputación determinado, que asimismo comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o, dependiendo, de participación. Hay un séptimo punto que tiene que ver también con observaciones por aplicar retroactivamente una ley penal. Sabemos, conforme lo establece el artículo 224 de la Constitución, que nadie puede ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por ley. Esa es una máxima, y evidentemente en este punto es necesario que se respete esta máxima y que pudiera no comprenderse dentro de la sustentación fáctica la correspondencia con una ley que al momento de los hechos no hubiera estado vigente. Sí, esta cuestión puede ser debatida en el aspecto, en el contenido, en el control sustancial. En algunas circunstancias se está dando, pero sí he querido presentarlo aquí porque es una de las observaciones que cuando menos debe tenerse en consideración. ¿Qué aspectos problemáticos surgen ya en el camino de las audiencias en las cuales venimos participando siempre, relacionados concretamente al control formal? Porque lo que hemos visto son los correspondientes al control formal. El control sustancial hablaremos en alguna otra
sesión. La Sala Superior, ¿puede declarar nulo un control de acusación deficiente? Sí. De hecho, hay pronunciamientos que tienen que ver. Mencionábamos uno anteriormente, una casación Arequipa. Hay otra, la casación 1181-2019 nacional, donde se ha establecido que el órgano revisorio en segunda instancia se encuentra habilitado normativamente para declarar la nulidad, incluso de oficio, total o parcial, así como para ordenar las subsanaciones pertinentes para superar el vicio que se incurrió, para lo cual debe retrotraerse el proceso al estadio donde se generó el vicio. Pues hemos visto cómo la Corte Suprema en estos casos ya ha establecido esta posibilidad de la necesidad del cumplimiento de este presupuesto, porque, insisto, si no lo puedes cumplir, evidentemente poco puedes hacer de defenderte de manera correcta en la etapa de juzgamiento, cuando no ser merecedora de una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Por tanto, este deber de cumplimiento tiene que ser para ambas partes, no solamente de resguardo de parte de la defensa, sino de cumplimiento de parte del Ministerio Público. Dice la Corte Suprema en esta casación 1181-2019 que el órgano jurisdiccional de investigación, en ese caso, había realizado un control deficiente de la acusación fiscal postulada en ese momento, por lo que dentro del margen de sus competencias la Sala declaró la nulidad del actuado, incluida la audiencia preliminar, esto es como se denomina la audiencia de control, y la retrotrajo al proceso al momento en el cual se originó el vicio, esto es a la etapa intermedia. Miren ustedes, estamos hablando de un caso en el cual ya había merecido, hasta donde recuerdo, creo que era una sentencia absolutoria y se retrotrayó hasta a nivel de la etapa, precisamente la audiencia preliminar, es decir, la audiencia de control en fase intermedia, porque no se había cumplido este presupuesto. Dijo además, el ejercicio de control formal de la acusación fiscal es una facultad propia del órgano jurisdiccional que no significa parcialidad. ¿Y por qué se menciona esto? Porque precisamente una de las garantías máximas aquí es que el juez de investigación preparatoria, el juez de garantía, tiene el deber de realizar una labor de control de la pretensión punitiva que le está llevando ante sí el fiscal y que pretende llevarla a juicio, y que él tiene que controlar para ver si pasa o no ese estadio de saneamiento o de filtro de cara al juzgamiento, ¿no? Dice, no implica, dijo la Corte Suprema, parcialidad, esto es que el juez cumple con este deber de garantía, sino de vigilancia al cumplimiento de las garantías constitucionales. Dijo, al contrario, lo que hubo fue una aplicación de la norma en plena vigencia del principio de legalidad, donde se habían tomado las medidas necesarias a fin de encaminar el proceso en la vía correcta, luego de advertirse graves vicios que vulneraron garantías constitucionales, lo que inevitablemente generó la nulidad de los actuados. Este fue un caso en el cual se superó la etapa intermedia y se pasó a etapa de juzgamiento con una formulación fáctica totalmente deficiente e imprecisa. ¿Qué motivó eso? Motivó, y a pesar de eso pasó los filtros de la etapa intermedia, una sentencia absolutoria que luego en segunda instancia fue declarada nula, y por eso subió a la Corte Suprema en impugnación y en casación, y la Corte Suprema estableció sus presupuestos y se retrotrayó hasta el inicio de la etapa intermedia. ¿Para qué? Para que precisamente la Fiscalía cumpla con precisar los hechos que motivaron la fundamentación fáctica. Segundo punto aquí, ¿se puede variar la acusación fiscal en la etapa intermedia? Ya en el recurso de nulidad, evidentemente ese es un recurso de nulidad, pero el concepto sí es importante. No es una acusación, es un recurso de nulidad, pero el concepto sí quería traerlo en consideración. El recurso de nulidad 461-2019 Cusco establece que la actuación contra el procesado por el delito tipificado en uno mencionado en la ley 25475, y dentro de esos parámetros es que debe efectuarse la evaluación de los actuados por parte del tribunal. Variar en esa etapa el supuesto fáctico de la acusación y calificación jurídica vulnera el principio de imputación necesaria, la congruencia procesal y el derecho de defensa del acusado. Insistimos, ¿por qué no se puede hacer esto? Porque los hechos que se desprenden tienen que ser los que se ventilaron en la investigación preparatoria. La calificación jurídica puede variar, la calificación jurídica sí, pero el marco fáctico es lo que no puede variar y evidentemente tiene que ser respetado. Ahora, hay un tercer punto en cuestión aquí. Ante múltiples delitos, no es necesario que la imputación sea detallada, que es lo que ha dicho la Corte Suprema en la casación 356-2020 Arequipa.
Lo que ha dicho, y este es un aspecto muy problemático que sí está dando mucho cuestionamiento, pero que es importante tenerlo en consideración, lo que ha establecido es que no es necesario que la imputación fiscal de la acusación determine en detalle y pormenorizadamente los hechos del delito, sino que se entiende que se ha cumplido con la imputación precisa cuando se ha hecho referencia contextualizada de los hechos, tanto más si se trata de un supuesto fáctico que comprende varios tipos penales y además varios hechos. Este ha sido el razonamiento que muchas veces trae en consideración la Fiscalía al momento de responder los cuestionamientos sobre las observaciones de cara al cumplimiento del principio de imputación necesario. Pero aquí hay que tener en consideración algo. No es que se esté permitiendo, de hecho, no es que la Corte Suprema permita una calificación o una formulación fáctica de manera genérica, sino lo que está hablando de que en determinados tipos, como los de criminalidad organizada, pudiera presentarse eso siempre y cuando la concreción de la participación sea de manera conjunta y esté debidamente fundamentada. Fuera de ello, evidentemente, la observación o el cuestionamiento al principio o al cumplimiento del principio de imputación necesaria siempre se mantiene latente. Hay un cuarto punto aquí. La devolución del requerimiento acusatorio autoriza a la Fiscalía a incorporar un nuevo requerimiento acusatorio. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema aquí en la queja 151-2019 Piura? Dicho que el fiscal no debió modificar el requerimiento mixto, puesto que ya existía un dictamen de sobreseimiento por robo agravado y solo se devolvió la carpeta fiscal para subsanar la formalización de la investigación preparatoria y rectificar el delito de receptación por el robo, más no para que se modifique el tipo penal. De hecho, en la casación 356-2020 Arequipa, lo que se indicó es que no se pueden formular cambios sustanciales al referido requerimiento de manera unilateral por el responsable de formular la acusación fiscal. Hay otro punto también en cuestión aquí, que es el que si se puede cambiar la fundamentación jurídica y la petición antes de la sentencia. Solamente para tenerlo en consideración, más allá que este aspecto puntualmente no tiene que ver en la etapa intermedia, pero sí de cara al principio o al concepto, en la casación 1450-2017 Huánuco se estableció que en la acusación fiscal y en la etapa intermedia no se puede realizar cambios. Esto solo tiene lugar en la sentencia, nunca antes. Luego, estableció la Suprema, no cabe solicitud alguna de previo y especial pronunciamiento y que genere un incidente procesal para que se altere algún ámbito de la acusación en que el fiscal y solo él es quien introduce la pretensión procesal. El control formal y sustancial puede ser ejercido simultáneamente. En la casación 617-2015 Guaura, lo que la Corte Suprema estableció es que este control, por imperio de 352.4 del Código, puede ser realizado de oficio. Evidentemente, puede ser realizado de oficio. El juez de investigación preparatoria a cargo de esta audiencia, dentro de su labor de garantía como ente de control de la pretensión fiscal, evidentemente puede realizar el control de oficio. Al juez de investigación preparatoria, dice la Corte Suprema, le corresponde decretarla cuando la presencia de los requisitos de sobreseimiento es patente o palmaria, no sin antes cesar el pronunciamiento de las partes sobre el particular. Por la propia naturaleza de ambos controles, formal y sustancial, no es posible ejercerlos conjuntamente, sino de manera sucesiva. Es lo que comentábamos al inicio. Si es que, por ejemplo, no hay una concreción de una fundamentación fáctica, esto es, si no hay un hecho imputado de manera concreta y clara, no puedes ingresar todavía al debate de fondo. Se necesita lo primero para luego recién ingresar al segundo. La acusación complementaria vulnera los derechos del imputado, que es lo que ha dicho la Corte Suprema en la casación 1749 de 2018 Cañete. Lo que ha dicho es que son los hechos nuevos o circunstancias incorporadas mediante una acusación complementaria no deben ser ajenos a los que ya han sido materia de imputación. Es decir, debe de respetarse la conexidad fáctica. Esto es, deben estar en conexión con la proposición fáctica ya postulada y su evidencia debe resultar del debate probatorio efectuado en el plenario. Esto es, de cara al juicio, a fin de no vulnerar el derecho de defensa y de contradicción. ¿Por qué traigo a colación esto? Si bien me dirán ustedes, un aspecto propio del juicio, sí. Pero cuando hay las devoluciones del requerimiento acusatorio en la fase intermedia, ninguna de estas, sea integratoria, sea subsanatoria, podrá implicar la posibilidad de manera alguna que la Fiscalía pueda aprovechar en incorporar un hecho nuevo o una calificación nueva. Insisto, y esto deben de tenerlo siempre presente. Los hechos, y aquí voy a ser muy repetitiva siempre,
tienen que desprenderse de los hechos que fueron materia de la investigación preparatoria, no otros. La acusación alternativa y subsidiaria, quizás lo hablamos en la sesión correspondiente al juicio, y si es que se pueden llevar a cabo nuevos actos de investigación concluida la investigación preparatoria. Hay casaciones sobre este punto y aquí me voy a detener muy rápidamente. La casación 186-2018 Amazonas estableció lo siguiente, que luego que el fiscal dijo, emita la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, no es posible que realice nuevos actos de investigación, pues con esta disposición se dio inicio ya a la etapa intermedia cuya conducción es propia de juez. Y en esta casación, evidentemente, dijo, dispuesta a la conclusión de la investigación preparatoria, no es posible que lleve a cabo nuevos actos de investigación. Eso ha sido uno de los puntos que he querido compartir con ustedes. Sin duda alguna, la etapa intermedia nos demanda una serie de aspectos controvertidos, debatidos, cuestiones que siempre nos tienen muy atentos en todos los aspectos. Realizar un control de la acusación en tan poco tiempo nos ha puesto a todos los que hemos pasado y litigado, sin lugar a duda, que hemos tenido que responder una acusación en un momento muy decisivo. Yo siempre le digo esto a mis alumnos en clases. Lo que no haces dentro del plazo que tienes para responder o observar la acusación, no lo puedes hacer después y lamentablemente de eso depende la concreción de tu teoría del caso en adelante. Si no puedes, en este caso, y el principal punto o la deficiencia que tenemos en consideración aquí es el conocimiento previo de la carpeta, de las disposiciones. ¿Cómo vas a reclamar, por ejemplo, que te están acusando por un hecho en materia que no fue materia de investigación si no conoces la disposición de investigación preparatoria o no conoces lo que han estado siendo materia de investigación? Entonces, sí es importante, que a mí me ha tocado muchas veces asumir defensas ya en juicio oral, y nos digo, ¿por qué no se presentaron, no se ofrecieron estos medios de prueba? ¿Por qué no observaron esto? ¿Por qué dejaron pasar esto? Entonces, no dejemos el lamento en el juicio cuando podemos hacer una correcta labor en fase intermedia. ¿Que tenemos tiempo para prepararnos? Sí, porque evidentemente todos sabemos en qué momento concluye la investigación porque nos notifican la disposición de conclusión de investigación. Raras veces, muy raras veces, el mismo día o a las horas que formulan la acusación. ¿Que hay casos? Sí, a mí me ha tocado uno, inmenso. Por lo general tienes días y sabes, y ya estás a la espera de que te llega o no te llega la disposición del requerimiento acusatorio. Entonces, a estar muy atentos en esto, como siempre digo, es importante que podamos hacer las observaciones correspondientes porque de esto va a depender mucho el éxito de tu caso, sea en esta etapa, donde evidentemente lo que persigues es el sobreseimiento, o sea en la etapa de juzgamiento donde lo que persigues es la absolución. Quedo atenta por si hay alguna pregunta, alguna duda, en aprovechar estos minutos. Como siempre me pasé el tiempo de exposición, pero si los puedo ayudar en algo, encantada como siempre. Bien, buenas noches, doctora Loza. No, participantes, queridos participantes, si hay alguna pregunta que hacerle a la doctora, por favor, realizarla en este momento. Buenas noches. No sé si me doctora, buenas noches. Doctora Loza. Doctora, buenas noches. Le cedemos la palabra. Buenas noches, doctora. Muchísimas Hola, gracias. Doctora, por ejemplo, se puede observar que en el momento cuando Fiscalía realiza el control de acusación, simplemente con el tema de la reparación civil, pide, por ejemplo, solicito 1.000 o 2.000 soles por concepto de reparación civil. Pero como sabemos, la reparación civil tiene sus requisitos, ¿no? Dentro de ellos está el tema de la antijuricidad. O, por ejemplo, en calidad de coautoría, pero tenemos 3 tipos de coautoría. La duda que yo tengo, doctora, ¿qué pasaría si el juez deja pasar eso a pesar de que la defensa técnica observa? ¿Puedo pedir una nulidad? En este caso sería ante ese juez, ¿no? Presentar la nulidad
y desde luego él ya está con ese chip que no me lo va a dar. Esperaría para que Sala se pueda pronunciar. ¿Cuál es su punto de vista, doctora? No sé si me puede ayudar en eso. Muchísimas gracias, antemano. Muy amable. Gracias, Exo. Has tocado un punto que lo mencioné en la charla, dos aspectos importantes de tu pregunta. El control que puedas hacer, formal o sustancial, en esta etapa va respecto de dos requerimientos, que a veces va en contenido en uno solo, como tú lo has mencionado, cuando no hay actor civil, el tema de la reparación va contenido en el propio requerimiento acusatorio, pero cuando está constituido en actor civil, hay dos pronunciamientos o dos requerimientos. El requerimiento del fiscal, que es la pretensión punitiva, y el requerimiento indemnizatorio, que es el escrito del procurador o el actor civil, como esté, dependiendo del caso y en agravio de quién sea el delito, y tienes que responder a ambos. Sin lugar a duda, el cumplimiento de la pretensión civil tiene determinadas exigencias. No es pedir 1.000, 2.000 soles porque me considero agraviado de por sí. No. De hecho, hay muchas resoluciones de los juzgados de investigación preparatoria que les devuelven los requerimientos indemnizatorios al procurador o al actor civil porque hay una gran deficiencia. No hay una concreción de la pretensión conforme a derecho. Tú has mencionado, evidentemente, tiene que identificarse la duplicidad, tiene que identificarse el nexo causal entre el hecho y el delito, tiene que identificarse la fundamentación de tu pretensión resarcitoria, tienes que identificar el sustento probatorio también de esto. O sea, no es pedir por pedir, no es porque 1.000 soles porque me siento agraviado. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la relación de esto con el hecho que fue materia de investigación? ¿Cuáles son los presupuestos? Y ahí hay que echarle una mirada obligatoria al lado civil. Hay que echarle una mirada obligatoria a los presupuestos que demandan el tema civil. Segundo punto, Exo, y ese es un tema muy importante. Quizás en alguna otra sesión nos concentramos solamente en ver, porque de 10 casos que he visto de requerimientos, no les miento, 7 o 6 son devueltos, porque no se concretan de manera correcta. Sí, las decisiones Exxon en etapa intermedia son inimpugnables, evidentemente. Son inimpugnables y ahí. ¿La vía de la nulidad es un camino? Sí, es un camino, pero claro, lo presentas ante el juez y el juez te la va a rechazar y entonces frente a eso impugnas y a la espera de que la sala pudiera, en todo caso, pronunciarse. ¿Es un camino? Sí, porque evidentemente no tienes cómo y entre tanto pudieras ir avanzando en tu pretensión o en tu reclamo. De hecho, ¿recuerdas tú que había un cuestionamiento hacia incluso si las resoluciones que rechazaban las excepciones de improcedencia de acción pudieran ser impugnadas o no pudieran ser impugnadas? Cuestión que ya la Corte Suprema ha aclarado y ha dicho en varias casaciones, sí pueden ser impugnadas, más allá de algunos pronunciamientos de algunas instancias inferiores. Entonces, ¿es un camino eso? Sí. ¿Yo lo haría? Sí. En tanto pudieras ir reclamando, ¿no? Y si no, mira tú, han habido varias casaciones que incluso han retrotraído todo hacia las instancias inferiores. Ahora, si es que no puede, evidentemente, sustentar la pretensión civil mínimamente, evidentemente no la va a poder sostener luego en el juicio al momento de que pueda pedir el resarcimiento correspondiente, ¿no? Claro, pero prácticamente sería una nulidad relativa, ¿no? O absoluta. Depende si concretas un derecho fundamental afectado, ¿no? Ten en cuenta que la nulidad absoluta tiene que ver si es que hay la afectación a un derecho fundamental al contenido constitucionalmente, ¿no? Porque si es una relativa puede ser subsanada inmediatamente, ¿no? Yo creo que de cara a que puedas ver el 149 y el 150, tienes que identificar ese supuesto. En segundo orden tenemos a la persona de Alagón, para que pueda plantear su pregunta. Hola, buenas noches, si se escucha. Sí se escucha. Sí. Ya, gracias. Muchas gracias en primer lugar por la presentación magnífica que nos ha hecho. Doctora, antes habló del artículo 351.3 y indicó que es precisa la oralización por parte del fiscal de algún pequeño detalle que haya de rectificar, bien sea de manera oral o escrita. Pero el artículo 131.3 precisa
que se realiza a través de la presentación de un escrito de integración, pero que no puede sustentar algo que sea sustancial. Y en esa palabra sustancial, la Corte Suprema todavía no se ha pronunciado con respecto a la introducción de medios de prueba. Porque todos hemos llegado a la etapa de intermedia y nos hemos encontrado con que el fiscal presenta un escrito de integración donde incorpora hechos o medios de prueba. De esa manera, da por realizado ese paso que indica la norma procesal y los jueces de investigación preparatoria son bastante proclives a aceptar tal cuestión. Entonces yo quería preguntarle sobre si esa denominación sustancial lógicamente debe de incluir lo que es un medio de prueba, ya que si la Corte Suprema se pronunció sobre el elemento de convicción como un aspecto sustancial, un medio de prueba es el elemento de convicción que ha superado varios test, como el de pasar a ser útil, pertinente, conducente e ilícito, y se incorpora como medio de prueba, ya no es una mera sospecha, ¿verdad? Entonces, si se ha pronunciado sobre el elemento de convicción como aspecto sustancial, ¿el medio de prueba tendría ese carácter también de sustancial y sería impedido el fiscal de poder presentarlo en el control de acusación, debiendo recurrir, si lo considera oportuno, en juicio oral a través del 373 cuando le toque? Gracias por tu pregunta. Un aspecto muy central, claro. ¿A qué se refiere el 351.3? Y hay una casación que en este momento no recuerdo, pero voy a tratar en tanto conversamos de precisarla. Que muchas veces, evidentemente, cuando hay ese tema de las devoluciones o el primer requerimiento, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Que no hay una modificación, ¿no? Que va más allá de lo que, por eso yo insisto mucho que no puede escapar del marco, más allá de la calificación jurídica, porque sí pueden calificar jurídicamente y pueden variar, pero lo que no puede variar es el hecho. El hecho si es ese, no puedes variarlo. Entonces, estas modificaciones en las devoluciones que pudieran presentarse, o las subsanaciones o las correcciones, no pueden variar en el tema. No me pueden agregar un hecho nuevo, no me pueden mutar este hecho, o no me pueden acusar ahora también por este otro delito en base a otra proposición fáctica. ¿Por qué? Porque no me pude defender de eso antes. ¿Okay? A tu pregunta de manera concreta, claro. En este momento, el requerimiento, la pretensión, va sustentado en elemento de convicción. Prueba todavía no tenemos porque eso la vamos a ver en el juicio. Pero sí, el ofrecimiento del medio de prueba o de la fuente de prueba que tú pretendes para sustentar tu pretensión que sea actuada en el juicio. Entonces, si evidentemente, ejemplo, estamos ante un caso de colusión desleal, ¿va? Ok. Entonces, tienes como elemento de convicción de la supuesta concertación de cara al perjuicio en la obtención de esta licitación o contratación o lo que sea dentro de los presupuestos que establece el 384, no solamente las declaraciones testimoniales que pudieran haber en este punto, las pericias que pudieran haber en este punto, las de tasación, las de sobrevaluación o todos los demás, que el fiscal, como sustento de la proposición fáctica que está presentando, lo presenta como elementos de convicción, pero que también las va a tener que presentar y ofrecer como medios de prueba, porque si no las presentas como medio de prueba, pasamos al estadio y entonces, y ahí viene un problema, porque y eso lo hablaba la semana pasada en una clase que tenía sobre preparación de audiencias de juicio. Yo siempre digo, ¿verdad? Y esto sí quiero dárselos como consejo. El éxito de defender tu caso depende mucho de lo que hagas acá, en este momento, para que logres sobreseerlo aquí o que te vayas a juicio, si es que vas a juicio. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ofrecen la pericia y se olvidan de ofrecer al perito. Y ya, pues, no, por favor, o sea, no. Entonces, no. ¿Por qué? Porque algunos, lamentablemente, que hemos sido formados con el viejo código, nos queda allí y entonces hay problema. Entonces, sí, Alagón, evidentemente,
hablamos de elementos de convicción porque todavía estamos en este estadio, pero tienes que tener, porque el requerimiento acusatorio tiene varias partes, ¿no? Y una parte es la fundamentación fáctica, la calificación jurídica y el sustento de los elementos de convicción que, como ya se los dije en un estadio previo, tienen que ir anexados individualizadamente, no vale la carpeta fiscal. Pero al momento de postular las pruebas, el fiscal tiene que indicar cuáles está postulando para que sean actuadas a juicio y tiene que señalar utilidad, pertinencia y conducencia. Y ahí, muchas veces, lamentablemente, los fiscales dicen, es útil porque va a permitir acreditar la comisión del delito, es pertinente porque guarda relación con los hechos materia de la acusación, y es conducente porque tiene una vía legal. Hey, no me has respondido nada, fíjate tú, porque eso es un concepto genérico. Yo, por ejemplo, en los controles que hago, me opongo a las pruebas porque encima el mismo gorrito me lo pone a todos y cada uno. Son 100 pruebas y lo mismo me repite a todos. No, señor, no me estás fundamentando nada. Dime por qué. ¿Para qué quieres que vaya este testigo? ¿Qué pretendes? ¿Por qué es útil de cara a tu teoría del caso? Y los problemas vienen ahí porque no hay una correcta formulación. No hay una correcta formulación, pero hay que oponernos a eso, porque yo creo que la labor de aprendizaje que tenemos es muy compleja, tanto para que el fiscal pueda hacer correctamente, en este caso, su labor en el requerimiento, cuanto para la defensa, ¿por qué? Porque, insisto, todo lo que pasa en juicio va a depender mucho, y muchas veces lo que nos olvidamos aquí, salvo el reexamen que podemos hacer, iniciar el juicio oral con una nueva fundamentación por las pruebas que nos fueron rechazadas, siempre y cuando haya sido postuladas y rechazadas en esta etapa, las podemos lograr. Y luego solamente a rogarle defensiva que surja una prueba nueva, porque ya luego no tenemos otra opción. Entonces sí hay que ser muy atentos. Espero haberte ayudado, mi estimado Lau. Ya. Sí, solamente indicar si lo que usted dice tiene razón, porque además el 352 creo que indica que en el caso de testigos y peritos se debe indicar sobre qué van a hablar o cuál es el punto que no se entiende y que tiene que aclarar el perito, ¿no? Que tampoco lo hace en control de acusación. Pero con respecto a ese 351.3, le digo porque, bueno, esto es, precisamente lo tengo también en la Corte Suprema para ver si nuestros jueces deciden si van a aclarar ese tema o no, que es ese medio de prueba que se incorpora. El elemento de convicción sirve para acreditar que el requerimiento acusatorio supera el test de sospecha razonable y ya pasamos a sospecha suficiente, ¿verdad? Sirve para acreditar ese test. Pero ¿qué sucede cuando incorporamos a través, o el fiscal incorpora a través de un escrito de integración, un medio de prueba? Un medio de prueba a través de un escrito de integración. Puede ser que lo haya recibido con posterioridad a la conclusión de la investigación preparatoria, o puede ser que se lo haya olvidado, pero lo integra en la audiencia. Presenta el escrito de integración y dice, presento este órgano de prueba, este perito o lo que sea, ¿no? Ahí se entraría en esto de la sustancialidad, es decir, estás incorporando un hecho sustancial y por lo tanto estás variando el requerimiento de acusación, ¿cierto? Sí, y algo más, ya eso es extemporáneo. Y esa es la gran trampa que a veces presenta. Tantas devoluciones y ahora te puedo aceptar si es algo nuevo, porque pudo haber surgido, pero si era algo que no lo ofreciste y ahora aprovechas en presentarlo, eso ya es extemporáneo. Y claro, nos tendremos que oponer por extemporáneo. Y al momento de debatir la pertinencia o el ofrecimiento de los medios de prueba, pues ahí haré latente mi oposición, que ya debía haber presentado por escrito y diciéndolo, señor juez, el señor fiscal, ese medio de prueba no debió haber, si quería haberlo ofrecido, era en el momento del requerimiento acusatorio, no luego después de una subsanación o de una integración, porque, por ejemplo, yo he tenido varios casos donde han devuelto varias veces y en este ping-pong a veces digo, ya este fiscal ya no puede construir más, entonces ya vamos a la siguiente etapa, pero no lo puede. Ya ahí está haciendo una variación. Y si tienes una casación donde va a delimitar y precisar eso, pues ojalá se pueda ver en el fondo, y yo creo que el debate o el desarrollo de la línea que va a definir la Corte Suprema va a ser bastante importante, ¿no? Ese caso sí que iría, puesto que, como dijo, el auto de enjuiciamiento es inimpugnable, bueno, irrecurrible, ¿no? Inimpugnable, irrecurrible, sí que podríamos ir en ese caso, cuando pasó ese medio de prueba
a través de un escrito de integración, podríamos recurrir a la nulidad del 150 por vulneración del derecho de defensa, el derecho de debido proceso, y por lo tanto ahí sí iniciar un proceso para llegar hasta la Corte Suprema que se pronuncie sobre ese tema, ¿no? Así es, coincido en esa línea contigo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, don Alagón. El amigo Jesús Fidencio también tiene una pregunta. Doctora Ábalos, buenas noches. Bueno, primero expresar mi admiración hacia su persona como profesional, es reconocida a nivel nacional e internacional. Mi pregunta va respecto a que es una prácticamente constante en algunos casos cuando los procesados no cuentan con defensa técnica desde un inicio de la investigación, ¿no? Y a veces se apersonan de manera ya cuando están en la etapa intermedia o ya casi en juicio oral, pero bueno, hablando en la etapa intermedia. Como los procesados a veces no saben que debe de ejercer una defensa técnica eficaz, dejan pasar los 10 días que te da el juzgado para que puedas presentar medios probatorios o puedas ejercer tu derecho de defensa, ¿no? Como corresponde. ¿Qué pasarías o qué se podría hacer ante esa situación cuando no pudiste dentro de ese plazo legal? Que, bueno, a veces algunos jueces lo toman como es un plazo preclusorio, donde no se puede volver a revivirlo, y hay otros que en base al principio de oralidad permiten que en etapa o en la audiencia de preliminar de etapa intermedia puedas exponer los fundamentos de defensa, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer ante esa situación en la que se encuentra jurídicamente el investigado? O también, por ejemplo, también en el mismo caso, se ha visto ya una resolución en donde a los abogados de la defensa pública sí se les permite de manera excepcional exponer los fundamentos en base a su defensa técnica que van a seguir. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque prácticamente ahí se va a quedar en una indefensión total el investigado, ¿no? El procesado. Entonces, ¿cómo poder incorporar o cómo poder llevar a cabo una defensa eficaz en esa situación? Muy buena tu pregunta, Jesús. Tuve un caso muy parecido. ¿Qué había pasado? Uno de los coacusados tenía defensor público de oficio y otro de ellos tenía un defensor privado. A ambos, dentro del grupo de que estaban haciendo materia de requerimiento, a ambos se les dio, por ejemplo, se les corrió traslado del requerimiento acusatorio, pero no habían cumplido con absolver. Por distintos factores, ni el público ni el privado habían cumplido con absolver. En el caso del privado, alegó que él ya no ejercía la defensa, por eso yo insistía mucho en el tema de tener actualizados el tema de los domicilios procesales y las defensas, y que ya había dejado la defensa, pero claro, el fiscal lo que alegó, desde mi punto de vista, entendidamente, era que no le había comunicado esto a él. O sea, el fiscal dijo, un momento, yo tengo aquí que usted es el abogado y yo doy el domicilio procesal de usted porque usted es el abogado. O sea, si usted ya no era abogado de este señor, mínimamente me debió haber informado. Y además, como ustedes saben, el código establece que tampoco es que ya renuncio a la defensa y lo dejo al abandono, ¿no? Mínimamente hay que cumplir actos urgentes que pudieran verse para no afectar el derecho de defensa. Y en el caso del público, pues no lo había hecho por una serie de factores también en la notificación. ¿Qué es lo que sucedió? El juez, dentro del tema de labor de garantía o la labor de ejercicio de control, lo que evidentemente dispuso fue, en efecto, que se convoque, incluso instalada la audiencia, porque esto sucedió instalada la audiencia, a los directamente, en este caso, involucrados, es decir, a los acusados, y definan quién eran las defensas o no y si tenían conocimiento de esto. Y lo que sucedió fue que en ese caso el juez sí les permitió la posibilidad que pudieran haberle hecho saber la posibilidad de que puedan correr traslado. Ahora, hay un tema, y tú lo has dicho, Jesús, la preclusión.
si ya estamos en los debates, evidentemente no puede retrotraerse para algunos. ¿Sabes cuándo puede caber una posibilidad? Más allá que luego ahorita vamos a hablar sobre el tema de la defensa defectuosa o ineficaz, es que si todavía, digamos, las otras defensas pudieran estar ejerciendo el tema del control formal y no hay una acusación sólida, una vez que esta recién se presenta, tienes la opción también allí de poder observarla, si es que ha mutado o no ha mutado, ha cambiado respecto de la persona. Si no pasa esto, pues tendrías que irte como directamente afectado ante haber una negligencia, una deficiencia en la investigación, en la labor del defensor, en poder irte en habeas corpus, evidentemente, ¿no? Ahora, el juez de investigación preparatoria debiera de garantizar que se den todos los permisos posibles, en este caso, para resguardar los derechos que están en cuestión acá. Claro, tampoco es que el juez haga la labor del abogado defensor porque tiene que actuar con imparcialidad. ¿Cuándo puede entender que en este caso que alguien está en indefensión? Siempre y cuando evidentemente que esto se evidencie o no. En el caso que te comento, pues esto surgió porque el privado que fue convocado dijo: yo ya no defiendo a este señor, y no respondí porque no tenía nada que ver en el caso. Sí recibí la notificación y la devolví, y el público sí simplemente dijo que bueno, él recién se estaba personando porque no había tomado conocimiento anterior. Pues ahí sí les dio los 10 días correspondientes, pero claro, no habíamos empezado todavía los controles de fondo, ¿no? Entonces, son cuestiones en la práctica. Yo creo que depende mucho también de la labor de control y garantía que debiera ejercer el juez de investigación preparatoria en este estadio, y si no, pues ir en habeas corpus, que creo que ya el tribunal ha sacado bastantes pronunciamientos de interés sobre esta materia. Muy amable, doctora. Gracias por su aporte. Muchas gracias, Fidencio. Muchas gracias, doctora, una vez más a usted por su participación. Creo que ya no hay más preguntas. Vamos a revisar el chat. Bueno, le mandan saludo, doctora, desde Cusco, la persona de Edwin Casquino Paucar. Doctora, saludo desde Cusco, gracias por compartir sus conocimientos. También, bueno, aquí se encuentra una pregunta, dice Orlando Luján Corro. Doctora, cuando un fiscal superior ordena mediante disposición al fiscal inferior una nueva investigación en base a un delito A, y este decide investigar y acusar por otro delito B, y así llega a juicio, ¿qué procede? A ver, hay que tener en cuenta, Orlando, el tema de las calificaciones jurídicas sí puede cambiar. El hecho sí se tiene que respetar, ¿no? De hecho, incluso recuerdas que cabe la posibilidad de formular una acusación alternativa con la tipificación en estos casos, más allá del cuestionamiento que esto implique, pero los hechos sí. Ahora, hay que ver, justo hablaba de eso ahora con mi grupo, que teníamos que ver, ¿no? Es distinto, pues, si están investigando o si ordenan esta investigación suplementaria, que entiendo que es lo que con lo que se había actuado en este caso, Orlando, si es por un hecho que vayan relacionados. Por ejemplo, si estamos hablando de un robo simple a un robo agravado, pudiera entenderse, pero tampoco es que podemos cambiar desde un robo a un hurto o a un abigeato o a un asesinato, o cambiar distintamente allí donde los componentes son totalmente distintos, ¿no? Yo creo que cada caso hay que mirarlo con mucha atención, depende de las circunstancias que pudieran haberse presentado. Definitivamente lo que sí se tiene que respetar por lo general son los hechos o el marco fáctico, en eso sí, salvo evidentemente que pudiera haber surgido algún otro aspecto. Estamos hablando todavía de investigación, y siquiera en este caso acusar, porque entiendo, si estás hablando que llegamos a juicio porque tiene que haberse acusado previamente, esa acusación tiene que corresponder, insisto, a la disposición de formalización. Si en el camino de poder actuar esta investigación ampliatoria encuentra un hecho nuevo, pues tendría que haber, si es que quería así hacerlo, emitir una disposición de ampliación de investigación preparatoria y concretar este hecho para después de ese poder acusar o no, pero no puedes pasar en ningún motivo a una acusación o a juicio eso. Si es que ha pasado de esa manera y hay un hecho distinto al cual fue materia de investigación y pasa a juicio y luego se determina una sentencia, pues en algún momento eso pudiera ser declarado nulo, evidentemente, ¿no?
Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Doctora, si me permite hacer una última pregunta. Doctora, Claro. nosotros ha quedado claro que la Corte Suprema ha establecido en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y la 1/2019 que existen niveles de sospechas para diligencias preliminares, sospechas simples, para formalización de la investigación preparatoria, una sospecha reveladora, y etapa intermedia, una sospecha grave, una sospecha suficiente, ¿verdad? Entonces, la norma procesal nos dice que cuando el fiscal va a acusar, tiene que tener una sospecha suficiente, una causa probable. Entonces, si el fiscal, al momento que apertura diligencias, tiene una sospecha inicial, después cuando formaliza, tiene una sospecha reveladora, en etapa intermedia, el fiscal tendría que discriminar cuáles son los elementos de convicción que le causan una sospecha suficiente y debería plasmarlo en su requerimiento de acusación. Buena pregunta. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces te acusan por exactamente la misma base que sirvió para iniciar la preparatoria o la ampliación de la preparatoria. Y entonces tú dices, bueno, ¿y aquí el estándar dónde está? Si supuestamente hay un baremo mucho mayor que tienes que cumplir y que tienes que concretar. Y entonces ahí evidentemente lo que te pudieras cuestionar de cara a la concreción de este estándar es vía una pretensión de sobreseimiento por insuficiencia probatoria conforme a los cánones que ya estableció la sentencia plenaria 1/2017 o el acuerdo plenario 1/2019, donde establece esta progresión de suficiencia probatoria, ¿no? Es importante en esa línea incluso el trabajo sobre esta materia que a mí me encanta, el profesor Jordi Ferrer, que habla sobre este tema del estándar probatorio, lectura obligatoria para poder concretar y poder ver el tema de estas concreciones y puntualmente en el tema de los pedidos de sobreseimiento, ¿no? Sirve también para el tema de las prisiones preventivas, que es otra cuestión, porque muchas veces ya se entiende que si obtuviste una prisión preventiva en investigación preparatoria, ahí donde el estándar de acuerdo a estas sentencias plenarias o el acuerdo plenario es mayor que el que necesitas para formular la acusación, entonces ya automáticamente implica que tengo la razón y tienes que pasar a juicio. Es otra discusión que también vamos a ver, porque evidentemente si estamos hablando de una progresión es porque precisamente tiene que ser eso, tiene que haber algo mayor de concretar, no pudiera ser o entenderse lo mismo, ¿no? Muy buena pregunta. Exacto, doctora, ya que tocó ese tema, incluso hay ponentes que tienen un cargo en la magistratura y dicen, no, debiste haber acusado antes, pero en sus ponencias, ¿no? Pero cuando están en la práctica y reciben un requerimiento de prisión preventiva por parte del fiscal, no le dicen, oye, primero acúsame y después presentas tu requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Eso queda como un saludo a la bandera. Y por el tema que introdujo la Corte Suprema, un problema que introdujo la Corte Suprema en vez de solucionar dentro del proceso penal. Bueno, doctora, muchas gracias por su participación. Ya no le queremos quitar más su tiempo. Una excelente participación. A nombre del Círculo de Estudios Ius Poenale le queremos agradecer. Les mandamos un saludo desde Piura. Un fuerte y caluroso abrazo, doctora. Esperemos posteriormente poder tenerla aquí en nuestro Círculo de Estudios. Muchas gracias. Muy amable, gracias por la invitación. Siempre es lindo compartir en estos eventos académicos y justo hoy me llegó una invitación para ir a Piura, entiendo, para fines de noviembre, creo que es. 5 de noviembre, ok, es muy pronto. 5 de noviembre, voy a estar por allá, así que ojalá podamos coincidir. Encantada de mi parte y atenta a cualquier otra invitación. Sí, doctora, estaremos atentos a usted también. Muchas gracias. Un abrazo y el saludo de nuestros amigos de nuestra organización para usted. Hasta luego, doctora. Hasta luego.